Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022 y estamos en la cuenta regresiva para los últimos días y horas de este primer mes del año 2022. ¿Qué les parece? Ya se nos ha ido la primera parte, el primer mes de este año 2022 que con tanta ansia recibíamos hace casi ya unas 4 semanas. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, de donde quiera que estén observándonos, compartiendo con nosotros, una palabra bienvenida para cada uno de ustedes. Aquí en El Paso estamos con una tarde cómoda, aunque dentro de los edificios está fresco, pero afuera hay un sol radiante que alumbra maravillosamente, aunque no logra calentar lo suficiente dado a un frente frío que está sobre nosotros, no en forma de nubes, sino que simplemente en forma de aire helado a nuestro alrededor. Dicho esto, pues una vez más, bienvenidos a este miércoles donde a mitad de la semana tomamos tiempo para reforzar nuestras baterías espirituales y seguir adelante. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a recordar que mañana a las 11 de la mañana la Unión Femenil se reúne aquí en el templo y pues ellas con toda fidelidad dedican tiempo para orar, para estudiar la palabra del Señor y para estar en algún proyecto misionero que ayude a compartir el Evangelio a otras personas. Así que mañana a las 11 de la mañana, sin excepción, las damas se reúnen y la invitación está abierta para cada una de ustedes. También no queremos dejar de lado este recordatorio semanal de que mantengamos el uso de la máscara en todo lugar donde veamos que hay una mínima opción de riesgo para que no seamos contaminados ni tampoco contaminar a nadie. También, por supuesto, mantener esta distancia física imprescindible entre unos y otros de 2 metros de distancia o 6 pies. Y mantener esta disciplina que ha sido de tanta ayuda para tantas personas, de lavarse las manos con frecuencia. Hay mucha gente que uno ve tiene el mal hábito de no lavarse las manos, ni aun cuando usan el baño. Así es que es bueno tener en cuenta eso porque a través del lavado de manos de unos 20 segundos por lo menos con abundante jabón, se completa la desaparición de cualquier virus, bacteria, microbio en sus manos. Así que ahora, como dice en esta diapositiva, en esta imagen, los niños seguirán nuestro ejemplo si ven que lo hacemos. Si no ven que lo hacemos, pues por supuesto no habrá absolutamente ninguna diferencia. Así que vamos ahora a nuestra primera sección, que es la sección de la oración. Cada miércoles tomamos algunos minutos para orar y esta es la oportunidad para hacerlo también. Vamos a orar al Señor y tenemos algunos motivos por los cuales orar en esta tarde. Por ejemplo, hemos de orar por Cristina Segura. Ella trata de no fallar a la iglesia, lo cual admiramos. Sin embargo, sabemos de un asunto cardíaco, un problema cardíaco que ella tiene. Por lo tanto, el Señor está haciendo una obra de restauración en ella y por eso seguimos orando por nuestra hermana Cristina. También nuestra héroe de la fe aquí de la iglesia, la hermana Carmen Medellín, seguimos orando por ella porque en medio de todas sus diálisis y otras necesidades de salud, ella necesita del Señor para seguir adelante. Ella cuando se siente bien, aquí está, al pie del cañón. Pero cuando no, pues sucumbe al cansancio y a las molestias de sus enfermedades y tiene que quedarse en casita. Así que oremos también por nuestra hermana Carmen en esta tarde. Nuestra hermana Elizabeth Rodríguez, también tenemos ciertas noticias alentadoras en cuanto a su ánimo, así que parece que va mejorando poquito a poco nuestra hermana Elizabeth. Así que le mandamos un saludo cariñoso, hermana Elizabeth, para que siga adelante en este proceso de restauración y que sepa que el Señor está con usted
y lo seguirá estando el resto de su vida. Así que no olvide eso también. También vamos a orar por Roland Stauber. Él es el nieto mayor de mi primo mayor, Nelson Rivas, allá en Santiago de Chile. Él es un joven muy talentoso en muchas áreas de su vida, sin embargo tiene una necesidad para fortalecer su salud emocional. Así que hemos de orar por él también en esta tarde. Fue un compromiso que tomamos también de seguir orando por él. Y oramos también por don José Luis Fong, que también dentro de toda su debilidad de salud, él se mantiene con un ánimo muy positivo y sigue activo, orando y pensando en su iglesia. Así que también un saludo para nuestro hermano José Luis. Y finalmente por nuestra hermana María Flores. Ella también es una hermana de la iglesia con una grandísima fidelidad, también con una tremenda fortaleza espiritual. Sin embargo, ella tiene, como dijo Pablo, un aguijón en la carne, y eso es su estómago, el cual de vez en cuando le ocasiona molestias y ciertas incomodidades. Así es que el domingo pasado, sin ir más lejos, al despedirse me decía: pastor, por favor, ore por mí porque otra vez han vuelto estas molestias. Así que vamos a orar también por ella. Si hay algún otro motivo de oración que usted tenga en su corazón, pues preséntelo al Señor mientras oramos y mientras intercedemos delante del Creador. Así que acompáñeme a orar y tomamos este tiempo para interceder los unos por los otros. Padre bueno, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús, en primer lugar dándote gracias por todas las bendiciones que con regularidad y cada día nos das a nuestras vidas, a nuestras familias, a la iglesia toda. Padre, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, tu amor, tu gracia para con nosotros. Y Señor, en esta tarde, confiados de tus promesas, de que donde estemos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás con nosotros y escuchas y atiendes nuestras necesidades, venimos ante ti con esta lista que ya hemos mencionado de oración. Tú conoces a cada uno de ellos. Son hermanos de la iglesia, son familia de algunos de nosotros, son parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Así que, Padre, te los encargamos y los ponemos delante del trono de tu gracia. Cristina sigue con esa necesidad cardíaca, para lo cual pedimos un milagro en su vida. Carmen Medellín, Señor, atiende por favor su clamor cada día, su necesidad de salud y la necesidad de tener fortaleza, ánimo y energía para seguir adelante. Oramos, Padre, por Elizabeth Rodríguez. Esta prueba tan dura que ella tuvo, Señor, que vaya pasando poco a poco y que ella vaya recuperando no solo la alegría de la vida y de vivir, sino también el consuelo y la satisfacción de saber que su mamá está en un mejor lugar. Oramos también por el joven Roland Stauber. Señor, este nietito de mi primo Nelson allá en Chile, Señor, para que él vaya recuperándose y fortaleciendo espiritualmente cada día más. Señor, tú ya lo sabes, pero para mí es una noticia reciente de que él está muchísimo, muchísimo mejor. Te alabo y te bendigo por eso, Padre. Pero seguimos pidiéndote que no termines el trabajo en él hasta que tu obra no esté totalmente terminada. Oramos también por nuestro hermano José Luis Fong para que le fortalezcas y le sigas acompañando en este tiempo de la vida cuando las enfermedades y las molestias se asoman a nuestra vida con más frecuencia de lo que quisiéramos. Por eso te pido que lo ayudes y también ayudes a nuestra hermana Lupe, que lo necesita también, y que ella con tanta devoción y alegría siga al cargo de su familia, de su esposo y también de ella misma ahora con el uso de su andador para poder estar segura mientras camina. Así que, Padre, bendice a ambos, llénalos de tu gracia
y por favor, tenlos en el hueco de tu mano. Y también pedimos lo mismo por nuestra hermana María Flores, esta hija tuya que con fidelidad cada domingo está aquí en la iglesia adorándote, glorificándote, aprendiendo de ti y que en estos días se ha sentido malita de su estómago. Señor, acordándonos de tu palabra, entendemos de ese aguijón que Pablo tenía en su cuerpo. Y parece que también tenía que ver con su estómago, porque aún tú mismo le sugeriste unos medicamentos para él. Bueno, hoy queremos confiar más que nada en tu bendición en la vida de nuestra hermana María, para que ella pueda restablecerse y estar mucho, mucho mejor. Padre, también sabemos que hay otras necesidades en el medio de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que también estés con nosotros y nos acompañes en cada circunstancia donde nuestra salud está de por medio, para que seamos fortalecidos y seamos llenos de tu fe y de tu amor para seguir adelante. Ahora, Padre, que nos aprontamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayude a entender y a comprender a cabalidad el mensaje de tu palabra. Oramos con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén. Acompáñenme a decir amén en esta tarde. Muy bien. Después de esta sección de oración, pues vamos al estudio bíblico de la palabra del Señor. Y como aparece ahí esa ilustración en la pizarra electrónica acá, pues cada quien con su Biblia para escudriñar pasajes y escudriñar conceptos que el Señor nos entrega en su palabra. Así que con eso vamos adelante en esta tarde con el tema propósito de la iglesia. Ahora, déjenme compartirles que desde el primer domingo de enero, primer miércoles de enero, comenzamos con distintos temas que tenían que ver con distintos propósitos y con la voluntad de Dios para nosotros, para la iglesia, en fin, para distintas circunstancias. Déjenme decirles algunos de esos títulos. Comenzamos con resoluciones de Año Nuevo, el primer miércoles, para ponernos en sintonía con el Señor. Y al inicio de este año, pues cada quien estableció algunas resoluciones de año nuevo. También descubrimos en el segundo miércoles cómo encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y de tal manera que una vez descubierta esa voluntad de Dios, pues cumplir su voluntad durante este año 2022. Después vimos el propósito de Dios para el ser humano. Y cómo los hombres y como individuos, una vez que descubrimos esa voluntad de Dios para nuestra vida, bueno, ¿qué es lo que debemos lograr en medio de todo eso? Y hoy nos toca el tema propósito de la iglesia. Y con esto vamos a terminar esta primera parte del año y en febrero ya cambiaremos del gran tema para estar viendo cada día miércoles. Hoy entonces nos concentramos en el propósito de la iglesia y es algo que con cierta frecuencia observamos y vemos y estudiamos en la iglesia. Sin embargo, para claridad de todos nosotros y para sobre todo en este tiempo que todavía estamos, como quien dice, inaugurando el 2022, vale la pena repasar esto en la mayoría de los casos, supongo, y eventualmente en más de algún caso, aprender el propósito de la iglesia delante del Señor. Y para introducir entonces el tema de esta tarde, quiero decir que Hechos, capítulo 2, versículo 44, su contenido puede ser considerado como una declaración de propósito de la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Observe el pasaje. Antes de llegar al propósito de la iglesia, creo que es importante definir qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia para no equivocarnos?
Y dada la ilustración que ustedes ven ahí, nos damos cuenta que muchos aún de los cristianos confunden con una naturalidad tan grande, pero es una confusión muy dañina en un sentido, que la iglesia es el edificio donde nos reunimos. Y si ustedes ven ahí en la pantalla, nos encontramos con un templo en el campo, en un lugar muy natural. El templo se ve sencillo, pero se ve muy bonito. Pero ¿es eso la iglesia? ¿Es eso realmente la iglesia? Bueno, tenemos por otra parte que la iglesia es el grupo de personas que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y que por lo tanto se transforman en una familia, se transforman en un grupo que con fidelidad busca la bendición de Dios cada semana para vivir cada día de su vida en comunión con el Señor, estudiando su palabra, orando, sosteniendo el ministerio, en fin. Así que ahí vemos en la imagen de la izquierda esta primera ilustración con personas de todos colores y sabores que son verdaderamente la iglesia. Eso nos permite afirmar lo siguiente. La iglesia entonces no es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es aquellos que se apartan delante de Dios, delante de los hombres, para ser parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, y trabajar en beneficio de ese ministerio que el Señor pone a cada uno de nosotros. Ahora, si observan cuidadosamente la tercera ilustración, se darán cuenta que cada uno tiene un lugar dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia no solamente tiene un lugar, sino tiene algo que hacer dentro de la iglesia. Es decir, de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos de cada quien, cada uno tiene una función dentro de la congregación. Así que, ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es un edificio? No. Somos los seres humanos que redimidos, como digo, por la sangre del Señor y que a través de eso hemos aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario y lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Así que, con esto en mente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, esa es la pregunta que queremos responder ahora en este momento. Como dije hace un momento atrás, Hechos 2:42 puede ser declarado el propósito o uno de los propósitos de la iglesia. Porque dice la palabra del Señor ahí en Hechos 2:42 que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. A la oración. Así que eso está definiendo con bastante precisión para qué está la iglesia, qué debe hacer la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Ahora, ya que hemos leído el pasaje, resumamos por lo menos en 4 aspectos cuáles son estos propósitos. En primer lugar, notamos, de acuerdo al pasaje, los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, esto quiere decir que una de las tareas, propósitos de la iglesia es enseñar la doctrina bíblica, enseñar la palabra de Dios, específicamente lo que ella demanda de nosotros y de nuestra relación con Dios. En segundo lugar, provee un lugar de compañerismo para los creyentes. Cada vez que estamos juntos, donde quiera que estemos, en un edificio, en una oficina, en un salón, en la sala de una casa, a la orilla de un árbol, en medio del campo, en medio de la playa, donde quiera que estemos, se provee
un lugar de compañerismo para cada uno de los creyentes. Y también dice el pasaje que nos reunimos para el partimiento del pan, incluyendo la cena del Señor. Y eso, en términos prácticos de la vida de la iglesia, implica, por supuesto, celebrar la cena del Señor con cierta frecuencia, de tal manera de nunca olvidar, como dice 1 Corintios 11, nunca olvidar que la iglesia tiene entre sus propósitos celebrar la cena del Señor para nunca olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y también algo que el pasaje claramente establece es la vida y de oración dentro de la iglesia. Es decir, una iglesia es iglesia porque se enseña la doctrina bíblica, porque hay un grupo de creyentes que se reúnen, se congregan, porque todos han sido redimidos por la sangre del Señor Jesús. Provee un lugar de compañerismo, se celebra ahí la cena y, por supuesto, se ora en ese lugar. Dicho esto, entonces, la iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Por eso está en el número 1 ahí, porque Dios establece en la manera que se escribe este pasaje esto como lo primordial, lo más importante, porque si no tenemos claro la doctrina bíblica, pues lo demás todo está débil. Fíjese bien lo que dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror. Para que no seamos niños fluctuantes, es decir, niños que son llevados de una opinión a otra, de un pensamiento a otra, de una fe a otra, porque viene alguien que nos engaña, emplea con astucia, trucos, interpretaciones equivocadas o simplemente pensamientos de otras personas, no de la palabra de Dios, que nos confunden y debilitan nuestra fe. Y al ser debilitada nuestra fe, la iglesia es debilitada. Así que esta decisión de enseñar doctrina bíblica dentro de la iglesia es porque dice la Biblia que en los primeros días, en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se enseñaba la doctrina de los apóstoles para que todo mundo supiera por qué estaban ahí, ahora nosotros por qué estamos aquí. Así que la iglesia también, como dijimos, es para proveer un lugar de compañerismo para los creyentes. Y esto implica que los cristianos llegamos a convivir con fraternidad, con cariño, con amor, con respeto y que nos honramos unos a otros. Y Romanos 12:10 lo resume todavía más claramente. Ahí tenemos un grupo de hermanos que no están reunidos en el templo, pero siguen siendo iglesia. Están reunidos en la sala del hogar de alguien de los que está ahí y todos con entusiasmo, alegría, están estudiando un tema bajo la dirección de un hermano que está allí dirigiendo. En medio de todo eso, viene Pablo escribiéndole a los romanos y dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ahora, es interesante también que al analizar las palabras de este versículo es que tiene que existir un amor auténtico en medio de los creyentes, no un amor fingido, no un amor hipócrita, no un amor de compromiso. Dice el pasaje que debemos amarnos con un afecto genuino, deleitándonos en el honrarnos unos a otros. Fíjese que sucede algo muy interesante en la vida del ser humano en medio de las comunidades de trabajo, de escuela,
de tantas actividades que tenemos que desarrollar día con día en nuestra vida. Y es el hecho de que en muchos casos nunca estas personas, usted o alguien más, recibe, escucha una palabra de amabilidad, una palabra de reconocer lo que usted hace, una palabra de ánimo, de gratitud por algo. Entonces, ¿saben dónde esas personas es el único lugar donde reciben ese tipo de palabras? Es precisamente cuando la iglesia se reúne. Estemos dentro de un templo, estemos de paseo, estemos en una oficina, donde quiera que estemos. Existen esas palabras de afecto genuino y donde nos honramos diciéndonos cosas hermosas y motivadoras unas a otros. Así que hay que establecer eso, proveer un lugar de compañerismo, de fraternidad, donde nos enseñamos unos a otros y donde tenemos también una actitud de amor y de respeto uno para con los otros. Ahora, vean bien este siguiente pasaje de Romanos 15:14. Mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen tan bien estas cosas que pueden enseñárselas unos a otros. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está reconociendo el ambiente, está reconociendo la bondad, la generosidad, el buen trato de unos y otros. Pero también está diciendo que él ve que cada quien que es parte de la iglesia ha ido aprendiendo poco a poco lo que la palabra dice y que todos llegamos a un punto donde estamos listos para enseñar estas verdades a otras personas. Así es que esta es una tremenda virtud que Pablo reconoce dentro de la iglesia y la iglesia lo logra ¿por qué? Porque se reúne con frecuencia, porque se reúne para estudiar, se reúne para leer la palabra del Señor y para ser benignos y misericordiosos unos con otros. Por el contrario, siempre debemos ser amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a cada uno de ustedes por medio de Cristo. No se olviden nunca de esto. En medio de nuestra humanidad caída en la cual vivimos, de repente cometemos errores y de repente tratando de hacer una broma, a veces eventualmente nos equivocamos y en vez de broma sale un insulto, sale una acción no muy amable. Entonces se nos recuerda otra vez que seamos siempre de buen corazón y si alguien comete un error y se equivoca, estemos abiertos, estemos listos a perdonarnos unos a otros, porque si hay alguien que nos dio ejemplo de eso, fue precisamente Dios que nos perdona, nos perdonó por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Así que debemos mantenernos animados también en medio de la vida de la iglesia. Así que dice la palabra, aliéntense unos a otros, anímense unos a otros. Y por lo tanto hay que alentarse y edificarse unos a otros tal como ya lo están haciendo. La idea aquí es que no dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Así que en el templo, en la iglesia o donde quiera que esté la iglesia, siempre debe haber este ambiente de aliento, de edificación, de crecimiento, porque esa es la esencia del propósito de la iglesia. Y lo más importante es amarnos unos a otros, porque Juan lo resume magistralmente en su primera carta declarando lo siguiente. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Y ese el mensaje es
que nos amemos unos a otros. No quiere decir aquí que solo nos simpaticemos unos con otros. No está diciendo aquí que, pues, que nos toleremos unos a otros. Tampoco está diciendo que nos tengamos paciencia unos a otros. Todo eso está incluido en la acción de amarnos unos con otros. Así que el propósito de la iglesia es donde hay un lugar donde todos los creyentes tenemos la opción de celebrar la cena del Señor, donde podemos recordar la muerte de Cristo y su sangre derramada por nosotros, y donde hay un ambiente de camaradería, de amor, de cortesía, de honra unos para con otros, porque eso va a definir y define lo que es la iglesia en el día de hoy. Ahora, ¿por qué es importante ser parte de una iglesia? A lo mejor mucha gente escucha esta primera parte y dice, pero es fantástico, así debe ser la iglesia, así debe ser la iglesia. Pero no basta con eso, algo más tiene que haber. Y yo debo ser parte de esa iglesia. Si ya creí en Cristo como mi Salvador, si he sido parte o nunca lo he sido, debo considerar entonces ser parte de una iglesia, de una comunidad cristiana, donde vamos a obtener todo lo que acabamos de decir. Vamos a recibir ese amor unos para con otros, vamos a recibir un lugar donde aprender la palabra, vamos a recibir un lugar donde vamos a ser apreciados, respetados y amados. Vamos a tener un lugar donde orar, donde interceder por nuestras necesidades. Todo eso es parte de la iglesia. Entonces, ahora la pregunta ¿es importante entonces ser parte de una iglesia? Y la Biblia, otra vez, el libro de Dios, la palabra de Dios para con nosotros, nos dice que necesitamos ser parte de la iglesia para que podamos alabar a otros creyentes, al Señor con otros creyentes. Porque a Dios le encanta que usted, en la intimidad de su vida y de su corazón, alabe al Señor, cante al Señor, ore al Señor. Pero también Él es tremendamente feliz cuando su pueblo lo adora, cuando su pueblo intercede por otros, cuando todo el cuerpo de Cristo juntos expresan su amor y su admiración al Señor. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, no el edificio, la iglesia, nosotros, es el lugar para ser instruidos en su palabra y para lograr el crecimiento espiritual que todos necesitamos. Esto implica que debemos asistir a una iglesia. En este caso, la iglesia El Camino está hoy, en este momento, dispersa a través de toda la ciudad. Y eventualmente, uno que otro está por allá en California, otro está por acá en Dallas, otro está por acá en alguna otra zona de este planeta. Pero lo que tenemos que todos hacer es participar de esta comunidad con la intimidad que lo requiere y que la palabra nos enseña, porque aquí es donde vamos a encontrar entrenamiento espiritual y por eso es tan importante asistir a los cultos, asistir a la unión femenil, a la escuela dominical, a todo lo que implica que estamos sintonizados con la palabra del Señor. Dice la Biblia que la iglesia primitiva, es decir, cuando recién comenzaba la iglesia, especialmente allí en el capítulo 2 de Hechos, donde se narra todo este proceso histórico de la iglesia, dice la Biblia que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí vemos otra vez esta declaración de propósito de la iglesia. Entonces debemos seguir este ejemplo de devoción, de participación y de oración. Y ahora noten también que en aquel entonces no tenían realmente un edificio designado para llamarle iglesia. No habían realmente templos como los tenemos hoy para reunirse. Recién comenzaba una tendencia en ese tiempo de que las sinagogas, esos lugares que
los judíos tenían para adorar al Señor y que se iban transformando porque todos los que estaban en esa comunidad se convertían al Señor Jesús y decidían seguirlo a Él bajo este nuevo concepto de la iglesia, es que esas se fueron transformando poco a poco en templos. Pero la idea fue esta. La idea es que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Así que estas sinagogas fueron tomando forma y se fueron convirtiendo en templos. No todas, por supuesto, pero fueron poco a poco teniendo esto. Y Lucas narra esta realidad diciendo que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, porque siguiendo la tradición de las sinagogas, que ellos se reunían todos los días, la iglesia cristiana naciente también se reunía todos los días. Y de casa en casa partían el pan. Ese de casa en casa partían el pan era que compartían los alimentos unos con otros, con la comida, con alegría y con generosidad. Y cuando estaban en los momentos de oración especial, era cuando celebraban la cena del Señor, aprovechando de que había pan y jugo de uva ahí disponible, celebraban la cena del Señor. Entonces debemos seguir este ejemplo. Y donde quiera que se lleve a cabo la reunión, los creyentes crecen en el compañerismo con otros creyentes y en la enseñanza de la palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leyendo un pasaje no lográbamos entender algo y tan pronto lo comentábamos con otros hermanos, la luz del Espíritu Santo venía a nuestro corazón y nos revela el contenido exacto de ese pasaje? Hoy la iglesia se está reuniendo de nuevo. Nuestra iglesia se está reuniendo de manera presencial cada domingo. Además de que seguimos transmitiendo de manera virtual, como hoy que usted está viéndonos a través de las plataformas de la iglesia. Recordando en todo esto que cuando nos referimos a un asunto virtual, esto está sujeto a esta palabra que quiere decir y que hace referencia a aquello que tiene la virtud de producir el efecto de como que si estuviéramos allí en la iglesia o en el templo. Entonces, en este caso soy yo el que está frente de esta cámara. Hay una productora que nos está ayudando para realizar todo esto. El hermano Felipe también nos acompaña aquí en el espacio, pero no hay nadie más. Pero estamos pretendiendo que cuando sean las 7 y unos cuantos minutos vamos a estar todos juntos en comunión, simulando este efecto de familia y que aunque es una simulación podemos sentirlo por este maravilloso efecto de la tecnología de vernos a través de imágenes nítidas, casi extraordinarias, y también de voz y sonido que nos ayuda a entender la palabra. En otras palabras, la presencia virtual de este estudio bíblico de día miércoles se propaga a través de estos medios para que toda la iglesia, donde quiera que esté, pueda disfrutar del estudio de la palabra y también de la presencia de unos con otros. Ahora, si nos echamos de menos durante el proceso y cuando terminemos, pues dice, que no pude saludar al hermano o al hermano José Luis o la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Lupe, su esposa, a ver qué habrá estado haciendo. Entonces, pues llámale por teléfono. Y así completamos esta conexión espiritual unos con otros. En otras palabras, la iglesia existe, en este caso de una manera aparente, no del todo real, pero con lo cual no dejamos de hacer lo que la iglesia debe hacer, y es seguir enseñando la palabra del Señor. Así que
La tecnología hoy no se lo permite. En otra época esto hubiese sido imposible. Pero eso es el gran desafío, que la asistencia a la iglesia no es solamente una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para los creyentes. Así que aunque sea de manera virtual, porque por precaución no nos estamos reuniendo, aunque sea de manera virtual, los que han decidido todavía no acercarse a la iglesia, todos, sin excepción, debemos estar conectados como familia, debemos estar conectados como el cuerpo de Cristo, debemos estar conectados como ese grupo que hace actividad común como iglesia a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de compartir los elementos de la cena, a través de estudiar el mensaje de la palabra todos juntos. Ahora, Hechos 10:25 tiene todavía una declaración más específica para nosotros. Ahí en la pantalla estamos viendo la relación virtual que existe entre ese templo que nos sirve para reunirnos como iglesia, pero que hoy a través de la computadora, a través del teléfono, a través de una tableta nos permite estar como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Hechos 10:25 dice lo siguiente. Hoy la iglesia se reúne, ¿verdad? Ahí de manera virtual. Pero ¿qué dice Hechos 10:25? No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. O sea que de repente, aún en el tiempo de los apóstoles y Pablo y Lucas y Santiago, había gente que le daba la pereza y se quedaba en la casa. O se quedaba la pereza y se olvidaba de cambiar la sintonía de la computadora o del televisor y se ponían a ver otra cosa. No, el propósito de la iglesia es que estemos juntos. Por eso Lucas dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que el Señor regresará por segunda vez, por supuesto. Así que incluso en la iglesia primitiva, algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse. Fíjense que hablando hace poco con la productora, nuestra hermana Andrea, veíamos que la interacción que ocurría en la computadora mientras estábamos transmitiendo los cultos, los estudios bíblicos de los miércoles, era mucho más intensa. Hoy eso ha decaído de manera triste, casi espantosa. ¿Qué está pasando? Bueno, muy simple. La iglesia se ha olvidado de cuál es el propósito de la iglesia. Y por lo tanto, les ha bajado a una gran cantidad la pereza de que, ay, me olvidé que hoy día es miércoles. Ay, me olvidé que ya son las 7. Ay, me olvidé que tenía que sintonizar el estudio bíblico. Ay, que me olvidé de tantas cosas. ¿Qué pasaría si el Señor usara la misma poca disciplina y nos dijera de repente, ay, se me olvidó darte la bendición del día de hoy y nos fue mal? Ay, me olvidé de escuchar tus oraciones, por lo tanto, pues no te di nada de lo que me pediste. Ay, que cómo nos quejaríamos, ¿verdad? El Señor con su paciencia infinita sigue esperándonos, sigue dándonos una nueva oportunidad. Por eso no deje de congregarse virtualmente. Ahora, si quiere dejar evidencia de que está congregándose virtualmente, mande un saludito, mande un corazoncito, mande, ¿qué otra cosa, hija, se tiene que mandar? Cualquier dibujito que está ahí de los que uno puede decir, un aplauso, un saludo, una manito moviéndose, un happy day, lo que sea, porque eso implica que estamos congregados. Además, la llegada de ese final tiempo que se acerca nos impulsa y nos debe todavía entusiasmar más a estar más dedicados a ser iglesia.
no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Cada quien somos la iglesia. Somos parte de la iglesia, nos congregamos como iglesia y estamos en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Primera de Juan 4:12. También la iglesia es donde nos exhortamos unos a otros y nos decimos, hey hermano, anímate, no te dejes vencer por esta situación, tú eres más que vencedor, y nos animamos unos a otros. También es el lugar donde nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Este domingo que pasó, recibía yo la experiencia del testimonio de alguien de la iglesia. No voy a mencionar nombres para que nadie se sienta mal y nadie tampoco se sienta demasiado bien en todo esto. Pero resulta que esta persona, esta familia, había tenido que cambiarse de casa y que por la falta de brazos y de medios se habían demorado una cantidad espantosa de tiempo. Y alguien aquí de la iglesia le dijo, hermano, se olvidó de sus hermanos de la iglesia. Nos hubiera dicho, vamos entre todos y ayudamos. Eso es servirse unos a otros. Pablo, escribiendo a los Gálatas, como quien escribiendo a los del camino, les dice, hey, ayúdense unos a otros, sírvanse unos a otros, hónranse unos a otros también, instrúyanse unos a otros, sean también bondadosos, hónrense unos a otros. Y de esa manera la iglesia sigue adelante mostrando, practicando, viviendo el amor de Cristo. Así que cuando una persona confía en Jesucristo para salvación, es hecha miembro del cuerpo de Cristo. Con razón, Pablo declara a los hermanos de la iglesia de Corintios, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Así que todos los del camino son parte del cuerpo de Cristo y por ello cada uno es un miembro de este cuerpo, no de otro. Así que mantengamos esa fidelidad al Señor. Todos ustedes en conjunto, dice el siguiente traducción, son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de este cuerpo. Así que todos formamos parte de la familia del Señor. Así que cada uno es parte de este cuerpo maravilloso llamado iglesia. Ahí les he presentado el pasaje en la versión nueva versión internacional, también en la nueva traducción viviente y la traducción en lenguaje actual. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo, dice la traducción actual. Así que para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. ¿Es así? Así debe ser. Imagínense en una máquina pequeña, como aún la que tenemos en una cocina. Por ejemplo, una tostadora de pan. Una tostadora es realmente un proceso simple donde hay una resistencia o varias resistencias. ¿Qué quiere decir? Que son unos metalitos donde pasa la energía eléctrica, pero tan pronto empieza a pasar, estos metales se transforman en metales incandescentes, lo cual produce un calor controlado, pero bastante más intenso, con lo cual usted en la ranura pone un pancito ahí blanquito y a los pocos segundos sale tostado, humeante, calentito, para que usted prepare un sándwich o lo que sea, o un peanut butter jelly se dice, un sándwich de
dulce con mantequilla de maní, algo favorito para muchos de nuestros hijos e hijas. Así es que, y cada mañana que usted lo usa y funciona perfectamente, ¡ah, qué alegría! Pero basta que un pequeño detalle en ese aparato se rompa, se trice, se dañe y esa tostadora deja de funcionar. ¿Qué puede pasar? La propia producción del switch que da la corriente cada mañana, una vez, 2 veces, 3 veces se activa, ¿verdad? Bueno, ese metalito se va gastando, se va torciendo, se va moliendo y ¡pum!, de repente deja de funcionar. ¿Qué pasó ahí? Simplemente dejó de funcionar. Con razón, viene Pablo y reitera esto de tal manera y dice, cada uno de ustedes forma el cuerpo de esta cafetera, de esta tostadora. En este caso está hablando del cuerpo de Cristo. Así que es importante, todos somos parte de la iglesia. Por ello, no es suficiente, fíjense bien, solo asistir a la iglesia. Debemos estar involucrados en alguno o más de los ministerios de la iglesia. Ministerios que ayuden a otros usando los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tal vez por eso en Efesios, encontramos esta declaración 4:12. Ahí está. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es el cuerpo, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así que el cuerpo de Cristo, mientras más entrenado esté, mientras más conocimiento de la palabra tenga, será más de bendición. Ningún creyente, hermanos, alcanzará jamás la plena madurez espiritual sin estar en la iglesia, sin poner en práctica sus dones, sin ser animado y exhortado por otras personas. Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, tanto presencial como virtual, deben ser actividades regulares en todos los creyentes. Así que este mes que hemos hablado de tantas metas, de propósitos, hemos hablado de todo aquello que queremos darle al Señor, hemos hablado de resoluciones de Año Nuevo. Bueno, recordando ahora el propósito de la iglesia, está entre sus propósitos y resoluciones de Año Nuevo ser fiel a la asistencia a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que le dio el Señor un templo ahí en la 3900 de la calle Fillmore. Bueno, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. En esta ocasión es el pastor quien está dando esa instrucción a usted y a cada uno de la iglesia para que sirvan y para que estén capacitados y para que no nos olvidemos de tener comunión unos con otros y de tener comunión con Dios, donde podamos adorarle, donde podamos estudiar su palabra, donde podamos fluir todos en una oración común y también no dejemos de sostener el ministerio de la iglesia. Así que dice la palabra que Jesús es la piedra angular, donde las piedras vivas son las cuales Dios con las piedras vivas edifica su templo espiritual. Además, los que participamos ahí son todos sacerdotes santos. Jesús es la piedra angular de la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. No somos rocas de verdad que nos ponemos unos arriba de otro para construir las paredes de este templo. Este templo es espiritual. Por lo tanto, la vida de cada uno, estando presente aquí, hace que este edificio, este templo espiritual se construye donde
todos juntos somos la iglesia del Señor, somos los santos sacerdotes que hacemos todo aquello que a Dios le agrada. Así que, como materiales de construcción de la casa espiritual de Dios, tenemos naturalmente una conexión unos con otros. Y esa conexión es evidente cada vez que la iglesia va a la iglesia. Cada vez que la iglesia va a la iglesia, estamos conectados. ¿Qué les parece? Somos parte de ese templo vivo, donde juntos, cada uno de nosotros, somos la iglesia. Y durante la semana estamos dispersos cada quien por su lugar y su trabajo, pero el domingo, el miércoles, nos juntamos para ser iglesia yendo a la iglesia. Así que esto nos ayude y nos sirva para que este año 2022, con toda fidelidad, seamos parte del cuerpo de Cristo y que la iglesia no deje de ir a la iglesia cada domingo, cada miércoles cuando podemos, cada jueves la unión femenil y cuando, si Dios lo permite, pronto podamos reunirnos a orar, específicamente a orar todos juntos también como iglesia. Vamos a orar para terminar y para pedir la bendición del Señor. Y no se olvide que la iglesia toda es el cuerpo del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta palabra y por tu palabra que con claridad nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, Padre, conociendo el propósito de la iglesia, recordando para lo cual tú la estableciste, que cada uno de nosotros con entusiasmo renovado decida no apartarse, que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina o estratagema de otras personas y con fidelidad estemos convencidos de que debemos reunirnos, debemos ser amables unos con otros y debemos edificarnos unos a otros como tu palabra nos lo enseña. Señor, que podamos cumplir con este propósito, porque finalmente nosotros que somos la iglesia, somos responsables de lo que la iglesia debe hacer delante de ti. Así que, Padre, pedimos no solamente tu bendición, pedimos fortaleza y decisión para hacerlo sin excepción cada día de nuestra vida. Ahora, Padre, danos de tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu, porque todo lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.